Bueno, siguiendo con nuestro curso, entonces les presento a María José García. Majo trabaja en la unidad, es bioquímica y está haciendo su doctorado con Lionel como tutor. Entonces hoy nos va a hablar sobre la fluorescencia, las ondas fluorescentes y cómo elegir correctamente esos fluorocromos y fluoróforos, ¿sí? Bueno, hola, ¿cómo están? Como dijo Marce, yo les voy a hablar un poco de fluorescencia, sondas fluorescentes y también cómo seleccionar correctamente el fluorocromo específico para las condiciones o el experimento que tenga cada uno. La idea de la clase es poder entender un poco las bases moleculares del fenómeno de fluorescencia, aprender qué parámetros determinan la calidad de un fluorocromo, qué es el photobleaching y cómo reducirlo, encontrar esto que les decía, las herramientas para poder ver cuál fluorocromo es mejor que otro, según el experimento que tengamos. Vamos a hablar de los fluoróforos orgánicos y de autofluorescencia y también proteínas fluorescentes, sus derivados y todas las aplicaciones que tienen. Un poco de historia de la fluorescencia. Si bien ya en el siglo XVII y XVIII ya se habían reportado datos de luminiscencia, fue George Stokes en 1852 quien descubrió por primera vez la fluorescencia como tal, y eso fue porque vio que al irradiar el mineral fluorita, sé que se puede ver en la imagen, con luz UV, este emitía fluorescencia. Fue también el que le otorgó el nombre fluorescencia como tal, en honor al mineral fluorita por el fluorspar. Y surge ahí la primera definición de la fluorescencia como el resultado de la interacción de la luz con la materia. Pero más específicamente la fluorescencia es la emisión de un fotón por átomos o moléculas cuando sus electrones son estimulados transitoriamente hacia un nivel superior de energía. Todas las moléculas tienen diferentes estados electrónicos que se pueden indicar como S0, S1. Ese estado electrónico depende de la energía total de los electrones y de la simetría de los estados de spin, de los diferentes estados de spin que tenga la molécula. A su vez, esos niveles electrónicos están divididos a niveles de energía vibracional y rotacional que dependen del núcleo atómico y también de los orbitales de enlace. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema en donde se pueden ver más detalladamente los diferentes niveles. Pero básicamente todas las moléculas en el estado fundamental tienen los espines apareados, es decir, con carga opuesta, y la absorción de la energía se produce siempre desde el estado fundamental. Ninguna molécula tiene energía interna suficiente como para permanecer en un estado superior de energía, entonces siempre la absorción hacia el estado excitado se da desde el estado fundamental, es de cero. Cuando la molécula absorbe energía en forma de luz, sube hacia un estado excitado de energía, pero como ese estado excitado de energía siempre es inestable, inmediatamente la molécula va a tender a volver al estado fundamental. Y esa vuelta al estado fundamental siempre es con un poco de pérdida de energía. Y esto era lo que les decía, el diagrama de Perrin-Jablowski, en honor a sus autores o a quien lo descubrieron, muestra eso, los diferentes niveles electrónicos de energía de la molécula y las diferentes transiciones que se pueden dar entre los diferentes estados electrónicos. Y también en este diagrama se pueden ver eso que yo les decía de los diferentes niveles vibracionales y rotacionales de la molécula. Cuando la molécula absorbe un fotón de energía, sube rápidamente hacia el estado excitado singulet y la vuelta inmediatamente al estado fundamental puede darse por varios procesos. Puede darse por uno de los dos procesos con emisión de luz, como fluorescencia o fosforescencia, o puede darse por métodos no reactivos con pérdida de calor. Pero en el caso de la fluorescencia, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, es un proceso que ocurre de forma muy rápida en 3 eventos que se pueden ver claramente. Están separados en cuanto a velocidad en diferentes órdenes de magnitud. La absorción del fotón es un proceso que se produce el más rápido, en femtosegundos, y una vez que está en el estado excitado, el pasaje, o sea, esa vibración de los electrones hacia el estado inferior se da en femtosegundos y luego
la vuelta al estado fundamental con la emisión del fotón se produce en nanosegundos, eso es un poquito más lento. Ese fotón que se emite, como ya hablamos de que había pérdida de energía, siempre tiene frecuencia vibracional menor al fotón que dio la absorción o que la llevó al estado excitado. Entonces tiene menor energía vibracional y por lo tanto una longitud de onda que es mayor en relación a la longitud de onda de excitación. Pero como les dije, además de esa vuelta al estado fundamental por fluorescencia, se puede dar también la fosforescencia. Y eso pasa, por ejemplo, ya hablamos de que en la fluorescencia nosotros teníamos spines apareados. En la fosforescencia se produce una inversión de spin en donde cambian la carga, eso genera un estado excitado de triplet y que da lugar a la liberación de energía, pero mucho más lento, en el orden de 10 a la 3, 10 a la 2, y eso genera la fosforescencia. Y después, el otro método es el método en donde se producen colisiones o vibraciones moleculares, en donde se produce la pérdida de energía por calor. Nosotros, en realidad, después vamos a hablar de quenching también, pero nos vamos a centrar obviamente en la fluorescencia. Todas las moléculas que son capaces de absorber esa energía y de emitir luz en forma de fluorescencia se les denomina sondas fluorescentes, fluorocromos o fluoróforos. Acá tenemos ejemplos de las ondas fluorescentes más utilizadas: quinina, fluoresceína, rodamina B, pirimidina. A modo anecdótico, es un río teñido con fluoresceína en Chicago. Cada San Patrick le ponen unas 20 kilos de fluoresceína. Igual no es porque sí, o sea, hay un trabajo y un experimento que sale de ver cómo teniendo el río con fluoresceína se llega a que dos ríos están conectados. Pero bueno, para no poner la imagen y no explicárselas. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los espectros de absorción y de emisión. Todos los fluorocromos, todas las ondas tienen diferentes espectros de absorción y de emisión, que dependen también de las propiedades atómicas y de las propiedades de resonancia electrónica. En este caso lo que intentamos mostrar es que el espectro de absorción de la luz suele ser un espejo del espectro de emisión. Cada pico de absorción se corresponde con su pico de emisión, solo que todos estos picos no están tan favorecidos como el pico máximo. Entonces, uno cuando quiere alcanzar el máximo de intensidad de fluorescencia tiene que irradiar la muestra a la longitud de onda máxima de emisión, de excitación y colectarla a la lambda de emisión máxima también. Porque si lo haces en otra longitud de onda no vas a colectar toda la fluorescencia que deberías o que uno quiere, que es el máximo. Entonces eso es lo que intenta mostrar. Ahí se ven también los diferentes niveles vibracionales. Obviamente que con el pico máximo tenemos el mayor nivel. Y después, como en esa vuelta del estado excitado al estado fundamental, ya dijimos que se pierde energía y el lambda es inversamente proporcional a la energía de radiación, entonces en esa vuelta va a haber un corrimiento del espectro de emisión hacia lambdas mucho más largas. Eso se denomina ley de Stokes o corrimiento de Stokes, y es algo que es bastante favorable a la hora de hacer microscopía de fluorescencia, porque cuanto más distancia tenga, cuanto más sea el desplazamiento de Stokes, más fácil va a ser separar la luz de excitación de la luz de emisión. Y en la práctica, ese corrimiento no es más que la diferencia entre el lambda máxima de emisión y el lambda máxima de excitación. O sea, las moléculas tienen diferente corrimiento de Stokes, que puede ir desde 20 nanómetros, como en el caso de la fluoresceína, o también las piridinas tienen 200 nanómetros de corrimiento. Entonces, uno también tiene que poder tener en cuenta este factor. Y como les dije, es mucho mejor que tenga el mayor desplazamiento, así uno puede separar las bandas de excitación y de emisión utilizando, por ejemplo, filtros de interferencia. Después, en el momento de elegir la sonda fluorescente o el fluorocromo, uno tiene que tener en cuenta una serie de factores que determinan la calidad o cuán bueno es el fluorocromo. En primer lugar, son 3 factores, y lo importante de esto es que no alcanza con que un fluorocromo sea mejor en un solo factor, sino hay que tener en cuenta los 3 factores. En primer lugar, el coeficiente de absorción, que es la capacidad que tiene la molécula de absorber energía, o sea, cuántos fotones tiene la capacidad de absorber.
La eficiencia cuántica, que es de todos esos fotones que absorbió, cuántos efectivamente se emiten como fluorescencia, porque ya vimos que hay una pérdida de energía. Y lo otro muy importante es la fotoestabilidad, que es la estabilidad que tiene la molécula cuando llega al estado excitado. Entonces, el coeficiente de absorción depende, se calcula a partir de la ley de Lambert-Beer y por lo tanto depende directamente de la absorbancia. La ley dice que la absorbancia es directamente proporcional al coeficiente, al camino óptico y a la concentración. Entonces, cuanto mayor sea la absorbancia al lambda máxima, mayor va a ser el coeficiente y por lo tanto ese fluoróforo o cromóforo va a tener mayor eficiencia. O sea, el coeficiente de absorción habla de la capacidad del cromóforo de absorber cuántos de fotones. Ya, por supuesto que después hay que tener en cuenta el resto de los factores, pero en principio si solo miráramos el coeficiente de absorción, cuanto mayor sea el coeficiente de extinción, mejor va a ser el fluorocromo. Después tenemos la eficiencia cuántica, que es cuánto de esa energía que absorbió, cuánto de ese coeficiente realmente se emite como fluorescencia. Cuando aparece el 0.7 en la tabla, en porcentaje, esto quiere decir que 70% de la energía que absorbió es la que se libera como fluorescencia y el 30% es el que se perdió. Todos los fluoróforos tienen diferente eficiencia cuántica, incluso dentro del mismo fluoróforo pueden tener diferente eficiencia cuántica dependiendo si se encuentran en un medio o en otro. Por ejemplo, ¿no? La fluoresceína, que la agarramos para ejemplo de todo, que es la más común, si tiene un pH básico tiene una eficiencia cuántica de 0.9, lo cual es muy elevado, pero si está a pH neutro puede tener de 0.3 a 0.6. Entonces eso también es un factor que hay que tener en cuenta. Y después el brillo, o sea, esa intensidad de fluorescencia está directamente proporcionado a los dos factores que acabamos de nombrar, al coeficiente de extinción y a la eficiencia cuántica. Son directamente proporcionales, pero después también habrá que tener en cuenta la fotoestabilidad dependiendo de nuestro experimento. Y algo que se puede dar es el quenching, que es una reducción de esa cantidad de fluorescencia que se emite. Eso se produce por reacciones en el estado excitado. La molécula puede interaccionar con otras moléculas transfiriendo la energía o formando complejos que eviten que la fluorescencia se emita. Si bien en algunos casos eso es perjudicial porque uno quiere que la fluorescencia sea máxima, también es ese método de apagar la fluorescencia o de encenderla es utilizado, por ejemplo, en FRET, que no vamos a hablar muy bien de eso, pero está bueno que lo sepan, para generar contraste y visualizar imágenes moleculares. Es otro método, no vamos a hablar, pero pasa y ese es el método que se utiliza. Después, la fotoestabilidad, que como dijimos era la estabilidad que tiene la molécula en el estado excitado. Cuando la molécula reacciona en el estado excitado, o sea, tiene reacciones fotoquímicas, el fluoróforo puede incluso perder la capacidad de fluorescer de forma irreversible. Si bien la fotoestabilidad depende de muchos factores, hay muchos que no se conocen, pero uno de ellos es el pH. La molécula puede fluorecer a pH 7, pero no a pH 9, lo mismo que hablábamos de la eficiencia cuántica. Y cuando, por ejemplo, la fotoestabilidad se ve alterada cuando tenemos fotobleaching. Cuando la molécula sube hacia el estado excitado, ese exceso de energía se puede disipar por varios caminos, cada uno con una constante de velocidad k, y dar lugar a este estado de triplet, que es lo que genera el fotobleaching. En este estado de triplet, la molécula sufre como cambios estructurales, en donde se puede dar formación o ruptura de enlaces, puede formar enlaces con otras moléculas, como por ejemplo el oxígeno. Eso genera radicales libres de oxígeno que afectan la molécula y que a su vez pueden generar que se pierda de forma irreversible, que ya no emita más luz. Una vez que el fluoróforo pierde esa capacidad de emitir fluorescencia, es imposible recuperarlo. Entonces hay que tratar de evitar generar el fotobleaching y tratar de irradiar la muestra con la energía más baja posible. Ahora vamos a ver cómo podemos evitarlo o disminuirlo lo máximo posible. Entonces, el fotobleaching o el índice de fotobleaching depende de la reactividad química del cromóforo, depende del entorno que tenga la molécula, pero sobre todo de la intensidad y la longitud de onda de la luz con la cual uno excita la muestra.
Acá podemos ver en la imagen cómo se va apagando, cómo existe un decaimiento de la fluorescencia. Y abajo en las gráficas vemos los fluoróforos, las ondas más utilizadas. Por ejemplo, Alexa y cianina son dos fluoróforos muy importantes porque tienen gran estabilidad cuántica y además tienen gran resistencia al photobleaching. Entonces son dos ondas muy importantes. Pero después podemos ver derivados de la GFP, de la proteína verde fluorescente, la proteína fluorescente amarilla y la azul, que pueden generar proteínas quiméricas que sirven para unirse tanto a células, tejidos y a otros organelos, pero más o menos aparecen las ondas que más se utilizan, con cada uno con su fotoestabilidad. Después, lo más importante, cómo reducir el photobleaching y evitar ese decaimiento de la fluorescencia. En primer lugar, tenemos que buscar la muestra usando campo claro, con fase o con DIC, y no prender directamente la lámpara de fluorescencia para quemar la muestra de arranque. Utilizar filtros de atenuación, lo mismo, para disminuir la energía incidente que uno le da a la muestra. También utilizar tiempos de integración de la cámara lo más largos posibles para que la luz incidente sea menor. Y utilizar agentes antidecayentes, que son en general los que eliminan los radicales de oxígeno. Los podemos usar en los medios de montaje, o sea, uno puede también crear su propio medio de montaje, que a su vez es más económico, y eso ahí pone el agente antidecayente y ahí ya tiene un factor controlado para evitar el photobleaching, además de la energía incidente. Y después, muy importante, utilizar la sonda fluorescente o el fluorocromo más estable que se pueda para ese experimento. Entonces, abajo tenemos, en esta gráfica, son células de tejido de riñón de marsupial, donde se trataron con dos agentes antidecayentes, en comparación con el control que no se trató con agente antidecayente, en donde se puede ver la pérdida o cómo decae la fluorescencia en comparación cuando se trató con los dos agentes. Y después, en la otra gráfica, vemos cómo compararon tres ondas fluorescentes específicas, y en este caso la rodamina es mucho más fotoestable que la cianina y el FITC. Entonces, para cada experimento específico uno tiene que evaluar las distintas características del fluorocromo para saber cuál me serviría más, porque la rodamina quizás no es lo más fotoestable para otro experimento. Después, acá tenemos la reducción de la luz, que, como dijimos, es un factor bastante importante a la hora de generar photobleaching. Entonces, en estos videos se compara 100% de la lámpara, o sea, luz máxima, contra 6% de la lámpara. Entonces, ahí el video muestra cómo en el 100% de la lámpara rápidamente se genera photobleaching, se quema la muestra y disminuye la intensidad de fluorescencia. Después acá también el uso de antidecayentes, como puede ser el oro prolongado, que ya habíamos nombrado, mantiene la intensidad de fluorescencia en las 5 estaciones, mientras que el control con PBS sin agente antidecayente disminuye ya a los 20 segundos. En la siguiente imagen ya tenemos menos intensidad de fluorescencia, que es el efecto no deseado. Y después esto que decíamos, poder fabricar en el laboratorio tu propio medio de montaje con el agente antidecayente. Este es un ejemplo en el caso del DABCO. Nosotros en la unidad, Marce y Ana fabrican sus propios medios y es una manera también de disminuir la probabilidad de photobleaching antes de llegar incluso al microscopio. Después, el uso de la sonda fluorescente más estable. Acá compara el Alexa 647 con la cianina. Y acá se ve el ejemplo más claro, o sea, vos tenés coeficiente de extinción o de absortividad muy parecido, pero la fotoestabilidad, la Alexa es mucho más estable que la cianina, entonces ahí tenés que evaluar las dos cosas para poder elegir. Y este es otro ejemplo también real entre la Alexa 633 y la 647, que acá ya ven que tiene eficiencia cuántica menor que la Alexa 647, y la Alexa tiene mayor también coeficiente de absorción y es mucho más fotoestable. Entonces, bueno, en este caso ya saben cómo esta es la mejor, ¿no? Pero algunas veces la diferencia no es tan notoria y se puede probar también a ver cómo anda en la muestra. Y después les quería mostrar que acá tienen unos tutoriales en donde ustedes pueden probar con distintos fluorocromos y ver
cuán estables son, cuánto de coeficiente de absortividad tienen, cuánto de estabilidad cuántica y poder seleccionar correctamente el fluorocromo para su experimento. Esto es lo mismo, nada más que para poder ver el ancho de los espectros y la localización en el espectro, porque si por ejemplo uno quiere marcar dos cosas en una misma muestra, usar dos fluorocromos, tiene que saber a la hora de planificar el experimento y antes de llegar al microscopio que los espectros no se pueden solapar, ¿no? Entonces, una excelente manera de ver y de simular tu experimento antes de planificarlo es probándolo en este tipo de herramientas que están en la web y que están disponibles para todos. Después vamos a hablar de sondas orgánicas y de proteínas fluorescentes. Fluoróforo, que no lo definí antes, pero es la parte de la molécula que efectivamente absorbe la luz y que emite fluorescente. Muchos de los fluoróforos orgánicos tienen anillos de benceno y eso es por los enlaces pi y también por la estabilidad que tienen los anillos de benceno. Los anillos de benceno generan que cuando la molécula está en el estado excitado, ese exceso de energía que tienen los electrones se disipe en todo el anillo y eso hace que la molécula se estabilice. Por ejemplo, en muchos aminoácidos presentes en enzimas o en proteínas que también causan esa autofluorescencia de fondo que a veces no deseamos. Por ejemplo, los aminoácidos aromáticos que se excitan con la luz UV, el triptofano, la tirosina y la fenilalanina, que son los aromáticos que siempre sabemos que emiten fluorescencia. Y después tenemos la autofluorescencia. Todas las moléculas tienen distintos metabolitos endógenos que son capaces de producir autofluorescencia. La elastina, el colágeno, la lipofusina, el NADH, las flavinas, la clorofila, la hemoglobina. Este es un ejemplo de una sección de hoja de manzana que se tiñó con Alexa Fluor 488, pero las regiones en el interior, las regiones que se pueden ver en naranja, corresponden a autofluorescencia de la clorofila que está localizada en los cloroplastos. Ahí vemos cómo marcaron para ver otras regiones y también se puede ver la autofluorescencia de la clorofila que está en los cloroplastos. Y después esta imagen es una imagen de mi doctorado de tejido pulmonar de ratón que hice en colaboración con el laboratorio de Claire Brown en Canadá. Medimos FLIM a 440 nanómetros y en este caso lo que vemos es la autofluorescencia del NAD y del FAD. Esta es una muestra de pulmón sin tinción en donde se puede ver claramente el espacio alveolar y todo el tejido con sus tabiques, pero simplemente por la autofluorescencia que emite el NADH y el FAD. Y eso van a ver, en este caso no lo vamos a hablar, pero eso van a ver que sirve como marcadores de metabolismo y de otras cosas que son bastante importantes y que sirven incluso para diagnosticar muchas cosas que le está pasando al tejido. Y después los fluoróforos orgánicos, que son los más comunes para inmunofluorescencia, siempre se encuentran conjugados a anticuerpos primarios o secundarios, e incluso cuando se conjugan con anticuerpos secundarios amplifican la señal, así que son muy buenos para muestras fijadas. Y estos son un poco los fluoróforos que más compiten hoy en día en la industria. Tenemos el DILAT, que fue desarrollado por Dynamic y que es distribuido por Thermo Fisher. Después el ATO 488, que fue desarrollado y también es vendido por Atotech. Y el Stardust de Averroes y todas las sondas que han desarrollado en el Janille Research Center, que no sé si lo conocen, pero es un gran centro y desarrollan muchas ondas fluorescentes. Después tenemos las ondas para organelos específicos. Creo que el LAPI es uno re común, tiene intensidad de fluorescencia máxima cuando se une al ADN, entonces se utiliza para marcar núcleo. Después tenemos las sondas de membrana, que son todas lipofílicas y que se unen espontáneamente a las bicapas lipídicas. Nosotros en el laboratorio tenemos varias y usamos más que nada Laurdan y Caprida, que son sondas en las que Lionel ha estado involucrado en su síntesis, pero existen muchas, así que tal. Después, otras sondas para marcar, por ejemplo, los lisosomas como el Lisotracker, que tiene un pH más básico y por lo tanto tiene afinidad por compartimentos más ácidos y eso permite también calcular, no sé, cambios de pH dentro del compartimento, cuantificar los cambios de pH.
hay que tener cuidado también de cuánta concentración se pone, porque la idea no es aumentar el pH del compartimento, sino medir exactamente los cambios que se dan. Mitotracker para marcar mitocondrias. El mitotracker tiene afinidad por los tioles y las proteínas que tienen tioles son ricas en mitocondrias, así que se utiliza mucho para marcar las mitocondrias. Esta otra proteína, la Hodge 33342, que tiene afinidad por el ADN, así que también se utiliza para marcar núcleos. A su vez tiene afinidad por anticuerpos, así que puede tener varios usos. Acá vemos un videíto en el que se marcaron lisosomas y mitocondrias a la vez, con lisotracker y mitotracker. Vamos a ponerlo de nuevo. Y ahora vamos a hablar de las proteínas fluorescentes, que son bastante importantes. La primera y la más importante es la proteína fluorescente verde, GFP, que fue aislada en un principio de Medusa, de Archaea victoria, y que es la que ha tenido mayor impacto. Ha tenido tanto impacto que en 2008 les concedió el Premio Nobel de Química a estos 3 autores por su expresión, su desarrollo y por las propiedades fluorescentes que tiene la proteína. En ese trabajo ellos vieron que no solo era estable el Medusa, sino que también permanecía estable en otros organismos, y eso fue una gran ventaja para muchos procesos celulares. Acá tienen a la proteína, la estructura es de barril beta, tiene una hélice beta y una hélice alfa con el cromóforo en su interior. Y bueno, a partir de esta proteína surgieron otras proteínas de coral, de camarón, de anémona marina, etc. Y después, con el avance tecnológico, se logró la expresión de GFP incluso en animales. Tenemos a Alba, la conejita fluorescente, y la expresión en Drosophila también. Y bueno, acá tenemos algunas de las aplicaciones o de los usos que se le pueden dar a la GFP. Sirve para la expresión de genes, para estudiar la localización y la dinámica de proteínas, para marcar organelos, para seguir el linaje de una célula y para realizar imágenes en vivo. Acá, por ejemplo, este videito, a ver, no me deja reproducirlo, creo. Pero bueno, acá tienen otro. Ah, ¿cómo será? Marce, capaz que vos podés. Sí, aprieto, pero no. No. Me dejaba a mí, pero... Ah, ok. A ver. Está, pero acá tienen 2 ejemplos de células de osteocoma humana en el primer caso y de células epiteliales en el segundo. ¿Qué tengo que dejar? ¿El marcador nomás? ¿No? No importa, pero eran unos videos ejemplo ahí. Qué raro. Qué raro que ahora solo está la opción de bueno, eran 2 videos para mostrarle unas aplicaciones de marcar diferentes células con GFP. Este también era otro video en el que se marcan las membranas y GFP a la vez. Las membranas con otra cosa. Ahí me funcionó. Este me funcionó. Así que, bueno, pueden ver algo. Bueno, y después... que a partir de la GFP surgieron un montón de derivados, EGFP, SFP, todos con propiedades físico-químicas diferentes que mejoran la expresión. La idea era poder obtener una intensidad de fluorescencia mayor, cambiar el rango en el espectro de emisión y de excitación, también cambios cinéticos en la absorción que tiene el cromóforo y la rapidez que tiene la emisión de fluorescencia. Después tenemos las proteínas que derivan de la proteína roja fluorescente, que no derivan de la GFP, pero que también tiene variantes y que todas mejoran de alguna manera en relación a la proteína nativa. Acá tenemos también derivados de la proteína roja fluorescente y derivados de la GFP. Y la EGFP, que es la más utilizada o la más importante, que surge de la GFP y es como la versión mejorada de esa proteína fluorescente, que tiene muchas ventajas, y entre ellas es que se oxida 4 veces más rápido que la proteína nativa,
produce más rápida la fluorescencia también, es mucho más estable a temperatura ambiente o a 37 grados, y una de las principales ventajas es el cambio en el lambda máximo de excitación o de absorción. Eso genera que ya no se necesite que se exciten en la región UV del espectro, hay un corrimiento y a su vez genera picos mucho más angostos, lo cual es mucho mejor para el experimento, ¿no? Porque si elijo usar otra proteína no se me van a solapar, ¿no? Y van a salir mucho más claros. Entonces, lo que decíamos, todos los derivados de la GFP tienen mejoras de la proteína nativa, pero sin generar cambios demasiado abruptos a la naturaleza que tiene la proteína en sí. Incrementa la fluorescencia, incrementa la fotoestabilidad, existe un corrimiento, por ejemplo, en el espectro de la excitación, lo que hablábamos de la GFP, o pueden generar múltiples colores mutantes, proteína de fusión, o ser utilizada para biosensores. Después acá tenemos una tablita en donde se ven diferentes, lo mismo que para los fluorocromos comunes. Uno tiene que evaluar el coeficiente de extinción, la eficiencia cuántica y la fotoestabilidad. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la EGFP y la Emerald, tienen diferencias de coeficiente y de eficiencia cuántica muy similares, pero la EGFP tiene mayor fotoestabilidad. Ahí habrá que evaluar si para mi experimento, ¿qué prefiero? Que tenga más fotoestabilidad porque el experimento es largo, o que tenga mayor intensidad de fluorescencia porque voy a sacar fotos cortitas y no voy a llegar al decaimiento de la fluorescencia. Eso es dependiente de cada experimento y de lo que uno también quiere hacer con la sonda. Y bueno, de nuevo, acá tienen una database de proteína fluorescente en donde pueden ver todos los datos de la proteína, eficiencia cuántica, coeficiente de absorción, cuán fotoestable es, pueden probar a ver cuán anchos y en qué punto del espectro salen los picos de emisión y excitación. Entonces, también a la hora de planificar un experimento, vengo al sistema, pruebo, simulo mi experimento y decido, antes de llegar al microscopio, qué proteína fluorescente voy a utilizar. Ahora, capaz que Colmarce van a hacer unos ejercicios, creo que da el tiempo, ¿no, Marce? ¿Está? No, ya terminó lo que pasa. Pero van a poder ver específicamente, yo que sé, comparar entre dos proteínas o dos, y en función de diferentes condiciones, y ver cuál elegirían. Pero no sé si tienen alguna pregunta.